Bienvenidos a todos a la segunda jornada del tercer Congreso Nacional de Diálogo Interreligioso, fortaleciendo la unidad desde la fe. Les agradecemos a todos los presentes, autoridades nacionales, provinciales y municipales, líderes religiosos y amigos por su participación en este día. Les da la bienvenida a la secretaria de la Mesa de Diálogo Interreligioso de La Plata y región capital bonaerense, la doctora Adriana Di Camillo. Buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia de las autoridades, como dijo nuestro locutor, a los expositores, a todos nuestros amigos que nos están acompañando en este momento. Bueno, vamos a poder disfrutar otra vez una temática nueva con distintos representantes de distintas religiones, de distintas creencias, hablándonos sobre una misma temática. Vamos a escuchar, es un día variado y tal vez distinto en la programación que en el día de ayer. Vamos a tener el panel sobre el medio ambiente, el cuidado de la casa común, tanto en pandemia como en la pospandemia que va a venir. Vamos a ver videos muy interesantes y también vamos a disfrutar de algunos reconocimientos a la trayectoria en el diálogo religioso y trataremos de hacer un buen cierre con una proclama como corresponde a la tradición de los congresos nacionales en el diálogo interreligioso. Dejo mi palabra a quien corresponde en este momento. Visitamos nuestra ciudad de La Plata, sede virtual de este tercer Congreso Nacional del Diálogo Interreligioso, y en el día de hoy queremos compartirles una breve presentación de las religiones que conforman nuestra Mesa de Diálogo Interreligioso de La Plata y región capital bonaerense, y con ella un poco de la historia de la diversidad religiosa en nuestra región. Desde el tiempo de la colonia, la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene presencia en esta región. Es así que el 23 de octubre de 1730 se crea el curato de Santa María Magdalena, elevada a parroquia el 28 de septiembre de 1780. Para el 7 de febrero de 1802 se crea la viceparroquia de Nuestra Señora de la Merced de Ensenada, elevada a parroquia con la fundación de la ciudad de La Plata se crea la parroquia de San Ponciano, inaugurada el 19 de noviembre de 1883. Ofició de primera catedral de La Plata desde 1897 hasta 1902 y elevada a basílica el 3 de enero de 1997. Desde el 12 de agosto de 2019 fue nombrada Santuario de María y Todos los Santos por el arzobispo Víctor Manuel Fernández. Entre los templos más antiguos se encuentran además la capilla de San Benjamín en el barrio de Los Hornos del año 1898, elevada a parroquia en 1949, y con la capilla de San Pedro, el barrio de Villa Garibaldi, cuyo antecedente data de 1888. El majestuoso edificio de la catedral, emplazado en el corazón de la ciudad, considerado una de las más importantes de América y una de las iglesias más grandes del mundo, inspirada en las catedrales de Amiens, Francia, y de Colonia, Alemania, comenzó a funcionar como templo mayor el 19 de noviembre de 1932, fecha que se considera de inauguración. Los primeros metodistas en llegar a la Argentina lo hicieron por el año 1836. La actividad de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina en nuestra región tuvo sus comienzos en el año 1884, cuando La Plata apenas llevaba 2 años de fundada. Su primera capilla, de madera, estuvo emplazada en la calle 4 entre 40 y 41, dando inicio oficial a la actividad el 13 de octubre de 1893. Posteriormente, en la misma manzana, el 14 de septiembre de 1919, inauguraron el actual templo, edificio declarado Patrimonio Histórico de nuestra ciudad. La Asociación Mutual Israelita Argentina inició sus actividades en nuestra ciudad el 7 de julio de 1907. A los pocos meses se decidió alquilar un inmueble ubicado en la calle 4, número 1124 y medio, para utilizarlo como sinagoga
con motivo de las festividades religiosas y también para desarrollar otras actividades. El 30 de agosto de 1908 se dio nombre a la institución que pasó a denominarse Unión Israelita Ezra. En 1909 la sociedad alquiló un nuevo local ubicado en la calle 48, número 812, y allí comenzó a desarrollar sus actividades. Ese mismo año, la comisión directiva logró que sea reconocida jurídicamente. El 17 de octubre de 1961, la institución tomó el nombre con el cual es conocida hasta la fecha, Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. El sábado 16 de septiembre de 1916 por la mañana, fueron bautizadas por el pastor Casivir en Río Santiago 18 personas. Y por la tarde de ese mismo día se organizó la iglesia de La Plata Centro con 23 miembros. Desde entonces, hace ya 104 años, desempeña su misión contando con 10 iglesias en nuestra ciudad y la región. En el año 1919, con la llegada de más inmigrantes a la zona, en Berisso, la sociedad helénica compró una casilla de madera y allí se celebraba misa una vez al mes. Años más tarde, para la construcción de un salón sede de la asociación y un templo ortodoxo, se compraron terrenos y el 17 de diciembre de 1937 fue inaugurada la iglesia de los santos Constantino y Elena, que atiende las necesidades religiosas de Berisso, Ensenada y La Plata. A principios del siglo XX, los salvacionistas ya se habían instalado en nuestra ciudad y el 30 de noviembre de 1920 adquieren la propiedad de calle 4, número 711 entre 46 y 47. En la actualidad, desarrollan su actividad en los edificios de La Plata Centro y en la delegación de Villa Elvira. El 1 de julio de 1932 se fundó la Asociación Unión Siriana Ortodoxa de Beneficencia. Para el año 1934 se adquirió un solar en la calle 64, número 430 de esta ciudad, donde comenzó la celebración pública del culto en una capilla instalada en el lugar, Capilla San Jacobo de Saruj. Allí también se reunía la comisión directiva de la asociación y conforme al estatuto fundacional, los primeros directivos se abocaron a la tarea de erigir un templo. Así, en el año 1950 se adquirió un inmueble ubicado en la calle 48, número 1072, donde se construyó la iglesia San Pedro, hoy Catedral para la República Argentina, inaugurada en 1950. Para el 14 de agosto llegó a la Argentina el presidente Ernest Young con su familia y junto con los misioneros le dieron impulso a la obra. El 28 de diciembre de 1936 llegaron a La Plata y las primeras reuniones fueron en una casa alquilada, ubicada en la calle 18 entre 63 y 64, dando comienzo el día 25 de mayo de 1938. En la actualidad cuentan en la región, que incluye los distritos de La Plata, Berisso, Ensenada y Magdalena, con 16 capillas que atienden las necesidades espirituales de sus casi 8.000 fieles. La primera capilla en nuestra ciudad data del año 1969 y está ubicada en la avenida 53 entre 10 y 11. La congregación San Timoteo pertenece a la Iglesia Evangélica Luterana Unida. La comunidad se formó a mediados de 1956, formalizándose el 21 de abril de 1957. Se comenzó alquilando un local destinado a las celebraciones de las misas y actividades con los jóvenes universitarios. Gracias al esfuerzo de la comunidad y a la ayuda económica de religiosos de la Iglesia Luterana en Estados Unidos, se pudo construir el templo actual de la calle 10 entre 60 y 61, que quedó inaugurado el 31 de octubre de 1960. La fe Bahá'í, con su templo madre de Sudamérica en Chile, llega a esta ciudad con la visita de algunos pioneros en 1945, teniendo un nuevo ímpetu con el surgimiento de una comunidad vibrante a partir del año 2009 en La Plata, Berisso y Ensenada, con actividades para niños, jóvenes y adultos de educación espiritual para el mejoramiento del mundo. Las actividades de la religión de sustrato afro-umbandista en sus distintas formas tiene inicio en La Plata y región capital bonaerense en la década de 1980. Pero recién en el año 2001 abrió sus puertas al público en el centro de la ciudad un templo dedicado a la cultuación religiosa africanista. A partir de julio del año 2010, ASRAU asienta una delegación en nuestra ciudad y comienza a tener
una fluida actividad cultural y religiosa, la cual fue debidamente constituida con su sede de delegación filial número 26 en la localidad de Los Hornos, inaugurada en 2017. La comunidad musulmana en general en nuestra ciudad tiene antecedentes de actividades en forma individual y privada desde hace ya varios años. Por cierto, desde el año 2017, la comunidad musulmana Ahmadía ha comenzado oficialmente a tener actividad cultural y religiosa, pero aún no cuentan con una mezquita, sino que solo se reúnen en casas particulares, integrando la Mesa de Diálogo Interreligioso de La Plata y Región Capital Bonaerense desde finales del año próximo pasado. Los tiempos extraordinarios que nos tocan vivir han puesto de manifiesto la necesidad de cuidarnos como comunidad humana, pero también a nuestra casa común, como el Papa Francisco ha llamado al planeta que nos habitamos. En este panel se presentan exposiciones que buscan pensar cómo cuidar el planeta en el contexto de pandemia y post-pandemia. Modera el magíster licenciado Daniel Medina. Vamos a arrancar entonces con el segundo panel de nuestro Congreso Nacional. Primeramente vamos a darle la palabra al doctor Lucio Florio. Él es sacerdote católico, bachiller y licenciado en Teología de la Universidad San Tommaso de Aquino en Roma, doctor en Teología Dogmática de la UCA, investigador y docente también en la UCA, especialista en diálogo de ciencia y religión, dirige la revista Quarentibus, Teología y Ciencias, y la Fundación Diálogo entre Ciencia y Religión. Doctor Lucio Florio, muchas gracias. Le dejamos su palabra. Gracias, es un gran gusto poder participar de este congreso, realmente llena el corazón poder compartir y tener visiones complementarias de la realidad. Mi pequeña colaboración en este congreso, en este panel, va a ser precisamente para abordar un poco algún punto de la relación de la fe con la cuestión ecológica, ambiental, que tanto nos demanda y nos preocupa en este tiempo. Básicamente con el título de Ciencia y Religión ante los desafíos del antropoceno, tomando la expresión antropoceno como el periodo que estamos viviendo. En primer lugar, me parece siempre bueno, recién se hablaba de la casa común, pensar que esa casa común es un pequeño planeta perdido en el universo gigantesco que estamos conociendo, probablemente de más de 13.000 millones de años, y es el único planeta que conocemos en el cual hay vida hasta el momento, y esa vida se produce en una pequeña capa, que es la biosfera, una capa de 25 kilómetros más o menos, entre la altura, digamos, donde llegan algunas aves, y el fondo de los mares, donde hay algunos seres todavía resistentes a semejantes presiones. En esa pequeña, delgada, milagrosa, misteriosa, vivimos desde hace más o menos 3.000 millones de años, se calcula que hay vida en el planeta, una vida que ha caminado y camina en forma evolutiva, y dentro de la cual somos partes nosotros, habitantes relativamente recientes, 1 millón, un poco más de años, se calcula que el ser humano está en la Tierra. Esta delgada capa de vida es el lugar que acoge nuestras existencias, donde desarrollamos nuestro existir personal, comunitario, y de alguna forma una cosa que siempre es bueno pensar es que ese misterio de que existamos como seres vivientes en este planeta, por el momento que conozcamos, nos habla de que se trata de un planeta amigable con la vida, biofriendly, como se suele decir en inglés. Es decir, que de alguna forma
capaz de albergar, de hospedar este misterio de la vida. Estamos en un periodo de esta historia de la vida, del planeta, reciente, que se calcula prácticamente desde la Revolución Industrial, pero sobre todo que se ha acentuado en las últimas décadas, que se suele llamar, se está dando en llamar antropoceno, un poco para hablar de una nueva era del planeta, caracterizada por un fenómeno muy curioso, es que el ser humano de alguna forma afecta la totalidad de las relaciones del planeta, físicas, químicas, biológicas, climáticas. Prácticamente no hay parte del planeta que no esté en conexión con lo humano, ¿no? Aún los océanos o lo más alto del clima tienen gases o productos químicos producidos precisamente por el ser humano. Y entonces se puede hablar claramente del antropoceno, una nueva era del planeta donde el ser humano gravita de manera fundamental. Y esa gravitación, ese impacto, es un impacto que en cierta forma es muy bueno, muy valioso. Pensemos en el misterio de la comunicación que estamos teniendo a través de la tecnología, ¿no es cierto? Pero que también tiene un aspecto no tan bueno, negativo, que es el que nos preocupa en la mesa, que es la cuestión ecológica. El antropoceno trae consigo una modificación muy violenta de la corteza terrestre, de la biosfera, caracterizada, entre otras cosas, por pérdidas masivas de biodiversidad. Estamos en la 6ª extinción masiva de especies, ni más ni menos, producida por el hombre. Modificación climática, contaminación, erosión de los suelos, transformación radical de los ecosistemas, de los bosques, de los humedales, etc. Y de alguna forma esta situación nos cuestiona y nos preocupa, vuelvo a usar el mismo verbo, porque hay serios riesgos de que el proceso, digamos, termine en forma negativa o muy negativa para la vida, y entonces, de alguna forma, necesitamos pensarla. Una de las cosas que provoca la crisis ecológica es que, en el ámbito del pensamiento, es que necesitamos combinar las disciplinas, las perspectivas. Necesitamos un pensamiento fuerte, distinto al pensamiento débil que se apela como característica de la posmodernidad. Frente a un problema serio, grave, del cual, por ejemplo, pensemos nomás que la pandemia que estamos viviendo es también un problema ambiental, porque no habría habido semejante transformación de la vida y de la historia humana en particular en este año si no hubiese concurrido algunos fenómenos del antropoceno, por ejemplo, la cercanía entre animales y seres humanos y la transmisión a través de medios de vehículos, de aviones, etcétera, que facilitan la expansión. Es también un problema ambiental que nos hace pensar. De manera que necesitamos de ese pensamiento fuerte, de una rigurosidad también para pensarlo. Necesitamos, y esto me interesa marcar en este encuentro, precisamente en el cuadro de este encuentro, necesitamos de una conjunción entre el pensamiento científico y filosófico, por supuesto, y el pensamiento y las cosmovisiones y la experiencia provenientes de las religiones y del mundo de las humanidades en general. Solo en una combinación entre estos caminos, estas vías de conocimiento y de experiencia humana, podemos enfrentar seriamente este problema. Entonces, allí es donde me interesa resaltar la necesidad de que combinemos ciencia y religión. Hay un movimiento muy fuerte en ese sentido de las últimas décadas que han visto la esterilidad de la disyunción, de la exclusión de uno y otro,
en realidad son formas de experiencia humana muy valiosas. Lo estamos viendo ahora con la pandemia, necesitamos de la ciencia seria, metodológicamente rigurosa, controlada, etc. Y por otro lado necesitamos del sentido, ¿no es cierto?, frente a la angustia, a la incertidumbre del momento presente. Necesitamos con mayor razón la fuerza interior de las religiones. Y esta combinación entre ciencia y religión genera una manera de ver, creo que lo estamos comprobando en este tipo de encuentros, nos provoca una manera de ver más profunda de la realidad, donde no todo es acceso racional ni todo es acceso religioso o humanístico o estético, sino la combinación, la interacción posibilita que tengamos unos lentes, unos anteojos mucho más ricos, más aptos para captar el tiempo que nos toca vivir. Por eso estamos en un tiempo entonces en el que providencialmente se abren estos resquicios, estas hendiduras del momento presente, de esta situación que nos exigen, como me parece a mí, trabajar en esa línea de combinación, de integración interdisciplinaria, pero también de ciencia y religión, de grandes experiencias del conocimiento humano que confluyen y ayudan a profundizar en el problema. Finalmente, todas las religiones tenemos nuestra posibilidad, y lo hacemos cada una de ellas, de reflexionar también desde la propia religión, ¿no es cierto? En la tradición de origen bíblico, en particular el cristianismo, hay una teología, una reflexión sobre la realidad divina y su acción en el mundo, que llamamos teología, y ha emergido en las últimas décadas precisamente por este tipo de problema ecológico, una reflexión que se aboca a pensar el problema ecológico, una teología ecológica o ecoteología, como se suele decir, que también a mí me gusta llamar teología del antropoceno, para pensar seriamente en el momento del planeta que tenemos que pensar desde la fe. En fin, son nomenclaturas, pero que nos ayudan también a incorporar el pensamiento en la experiencia de fe y a incluir claramente los conocimientos provenientes de las ciencias, de las experiencias humanas, en el trato con el planeta. De manera que creo que es un tiempo especial para profundizar en esta línea. Es un tiempo que quizá muy rico para poder crear formas de pensamiento que sean suficientemente rigurosas, pero capaces, digamos, de proyectar una luz que no sea solamente la luz empírica, sino que, y ese es el objetivo precisamente del mundo religioso, una luz de sentido que pueda iluminar también esta problemática y las búsquedas de la ciencia. Entonces, para terminar, me parece importante que nuestras búsquedas trabajemos conjuntamente, echando luz más profunda sobre las experiencias religiosas que tenemos, pero también incorporando conocimientos, disciplinas de otras ciencias que alarguen, que aumenten nuestra visión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lucio Florio. Vamos a compartir ahora unas palabras que va a dirigirnos Silvina Chemen, quien es rabina del Seminario Rabínico Latinoamericano, rabina en la comunidad Betel, graduada en lengua hebrea y Biblia en Micheled Shahar y licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora de publicaciones educativas del Centro de Ana Frank, y con una larga trayectoria en trabajo en derechos humanos y sobre todo en diálogo interreligioso. Rabina Silvina Chemen, muchas gracias por su presencia y aquí el lugar para sus palabras. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Sorteando las dificultades también desde este lado
internet. Bueno, estoy conectada con el teléfono, así que espero que esto se mantenga estable. Gracias por la convocatoria. Siempre que se convocan a mesas de diálogo, de encuentro, uno tiene que estar ahí, uno tiene que ser parte, porque siempre son oportunidades de seguir sumando experiencia de construcción. Hay gente muy querida en esta mesa y gente que respeto mucho, y bueno, gracias por el honor de haberme hecho parte. La casa común, pensaba, ¿no?, las dos encíclicas últimas del Papa Francisco, de nuestro Jorge Bergoglio, la casa común y Fratelli Tutti, son temas que se unen. Yo no tengo la expertise para hablar de la ecología como habla la ciencia, pero sí puedo pensar en la palabra casa común o ecumene, que a veces las iglesias cristianas se las llevaron para sí. El ecumenismo es el diálogo entre las iglesias cristianas, y a mí me gusta pensar que el ecumenismo es el diálogo de todas las personas que habitamos esta tierra. Es eso, ese es el llamado de la casa común, la oikumene, un lugar para todos, en donde todos los que habitamos tenemos derecho a ser parte igualitaria de este mismo planeta, cosa que no lo es. Porque miren, la exclusión social genera sociedades desiguales, y entonces las sociedades desiguales con oportunidades desiguales echan por tierra a veces los discursos de nuestras religiones. Discursos de nuestras religiones que son hermosos, que están plenos de palabras y de imágenes y de metáforas y de intenciones, pero yo creo que las religiones han quedado bastante relegadas a los espacios del diálogo interreligioso. Y no quiero minimizarlo, pero digo, el diálogo interreligioso está en este momento con una misión que es más amplia que el encuentro entre las religiones. Hoy nadie podría decir que el diálogo interreligioso no es importante, por supuesto. Era una gran revolución en la época de la Nostra Aetate y del Concilio Vaticano II, era una gran puesta en marcha de un desafío que era salir del propio claustro y entrar en la realidad del otro. Pero ¿y quién podría decir que el encuentro entre diferentes religiones, y acá quiero decir otra cosa, espiritualidades, creencias, cosmovisiones? A ver, todos los seres humanos nos debatimos con angustia por el no conocimiento de la muerte. Nos llenamos de emoción por el misterio de la vida. Las grandes preguntas del sentido son de todos los seres humanos, que adoptamos diferentes lenguajes para intentar darles camino. Para mí me parece que el diálogo interreligioso pasó diferentes momentos en esto que también es medioambiental. Como el medio ambiente se fue haciendo lugar en los discursos de todos, también el encuentro interreligioso hoy tiene consenso en gran parte de la humanidad. Al principio fueron los grandes documentos que habilitaban el diálogo, luego fueron los encuentros de los grandes líderes que daban un ejemplo en su representatividad. Y después fueron grupos de personas que se sentaban en paralelo en mesas de diálogo para hablar frente a un auditorio. Yo hoy propongo que en lugar de hablar de diálogo de comunidades, empecemos a crear nosotros, las personas de fe, de creencias, de cosmovisiones, o sea, los seres humanos que habitamos esta casa que se llama planeta, en la dimensión en la que podamos manejar, sea barrial, sea comunitaria, sea nacional, sea provincial, en la dimensión que podamos. En lugar de ser comunidades que dialogan, construyamos diálogo de comunidades, construyamos una comunidad de dialogantes. Construyamos una comunidad humana en donde nuestros lenguajes particulares aporten a una construcción humana que construya el concepto real de casa común, que por ahora para mí ahora todavía es un ideal. La casa común es un ideal. ¿Saben por qué? Yo esto lo aprendí de un economista que quiero mucho, que me lo hizo conocer el movimiento de los focolares, del cual soy tan parte, a pesar de yo ser judía y el movimiento de los focolares ser católico, ¿no? Stefano Samagni es un profeta
de lo que significan el bien común. A mí me parece que hablar de casa común necesariamente nos lleva a todos a predicar el bien común, que no es el bien colectivo, porque lo colectivo como que diluye la persona, sino el bien común es, como explica Stefano Samagni, es la posibilidad de multiplicar. Y si yo tengo 1 millón y hay otro que no tiene lugar y es 0, si uno vive buscando el bien común, el resultado de mi ecuación va a ser 0. Cuando hay alguien que queda en las márgenes y no se siente habitante de la casa, no hay casa común. No podemos seguir hablando de casa común con exclusión social. No podemos seguir citando nuestras fuentes cuando en definitiva no nos duele del todo el dolor del otro que queda fuera. No hay casa común si no hay bien común. Y no hay casa común si no hay fratelli tutti, si no somos todos hermanos y hermanas de verdad. En la tradición judía la palabra hermano se dice aj, pero la palabra responsabilidad se dice ajrayut. La palabra responsabilidad envuelve a la palabra hermano, que es su raíz. No puedo ejercer la responsabilidad si no veo en mi prójimo a mi hermano. Y como a nadie le gusta que su hermano sufra, una vez por todas tenemos que dejar de mirarnos el ombligo. Miren, yo estoy estudiando esta semana el texto que estamos leyendo los judíos en la lectura litúrgica, que nosotros leemos todo el Pentateuco de corrido dividido en semanas, y estamos leyendo, miren en el día que lo estamos leyendo, el diluvio de Noé, el diluvio en la época de Noé. Y entonces, para hablar del arca, la Biblia en hebreo menciona la palabra tevá. Es una palabra que aparece 2 veces en el texto bíblico como nave. Una es acá, el arca de Noé se llama Teibá, y otra es la canastita de Moisés. Entonces los sabios judíos van a buscar ahí qué secreto hay entre esas 2 naves. Hay un rabino medieval, Ibn Ezra, que va a decir, ambas embarcaciones no tienen ni remo ni timón, están libradas al devenir de la circunstancia, tanto el arca de Noé como la canasta de Moisés en el Nilo. Pero ambas tienen una diferencia que marca la diferencia de los personajes y de la historia. Noé le puso brea al arca por afuera y por dentro. Noé se impermeabilizó por fuera y por dentro. Para salvarse él, decidió no mirar lo que pasaba afuera. Y por eso la generación de Noé no salvó a la humanidad desde el texto bíblico, porque después de él vino la Torre de Babel, otra vez un proyecto desigual de exclusión social para construir una torre solo para unos pocos que vivan en aquella terraza y todo el resto esclavos construyendo la torre. Y por otro lado, ¿qué pasó con Moisés? Dice que la mamá de Moisés pintó para cuidar a su niño, pintó el Moisés por afuera, pero no por dentro. Y Moisés, que fue rescatado de las aguas del Nilo por un corazón noble como la hija del faraón, que sabiendo que era el pueblo hebreo, que sabiendo que estaba corriendo un riesgo contra el decreto de su padre de matar a todos los niños hebreos, lo salva, lo prohija, lo educa, y él decide salir de su gran arca de Noé, que era el palacio que lo protegía, porque cuando ve que hay uno que está maltratando al otro, la injusticia social puede más con él, lo mata al egipcio y tiene que salir escapado al desierto. De una persona que fue mirada por otro, nace un salvador, que no tolera la injusticia y la exclusión social, y se juega el pellejo por salvar a un pueblo entero. 2 embarcaciones, una impermeable para salvarse a sí mismo y una con la posibilidad de por la mirilla mirar al que sufre. Me parece que nosotros hoy estamos en un momento del mundo en donde la pandemia nos hizo entender que muchos de nosotros y sobre todo los poderosos se metieron en arcas
como la de Noé para salvarse a sí mismo. Y no les importó que se ahogaban los de afuera. Yo pensaba, Noé no veía a sus primos ahogándose, no veía a sus vecinos ahogándose. El texto bíblico dice que jamás le preguntó a Dios por qué su proyecto era destruir a toda la humanidad y solamente salvarse él. Él solamente obedeció. Nosotros necesitamos seres humanos más jugados por el sufrimiento del otro, con más ventanas en la casa para ver que el otro se está hundiendo, con más coraje para salir a la calle y decir, mi tradición de fe, mi religión, junto a la tuya, la otra, tu cosmovisión y tu espiritualidad, nosotros vamos a marchar, porque la exclusión social no está en nuestra agenda. No podemos seguir llenando los claustros de prédicas hermosas si a nosotros no nos duele que hay alguien afuera que se está ahogando. En ese sentido, me parece que es tiempo del diálogo interreligioso de animarse a más, de salir de los santuarios, de salir del pequeño evento, de salir de buscar esa foto que calma por un poquito la angustia de la enemistad, pero tenemos que hacer de lo que nosotros predicamos adentro, tenemos que hacer ir nuestra voz fuera. Nosotros no somos unos locos de un mundo laico, no creyente, que seguimos predicando un texto bíblico antiguo o una sabiduría antigua, una filosofía de vida antigua. No, nosotros somos personas que leemos los textos del pasado con la responsabilidad de los anteojos del presente. Y ese es el mandato de Dios, de los santos, de Buda, de los maestros, de los profetas, de todos aquellos que nos han guiado en la vida. Me parece que ahí volver a ser religiosos nos va a dar un lugar de profunda tranquilidad espiritual, porque el sentido lo tenemos que buscar juntos con los demás. Hoy yo me siento parte de esta comunidad de diálogo. Vengo en nombre de mi tradición judía, que es mi lenguaje, pero solamente si estamos juntos, la tradición de fe va a tener sentido. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Muchas gracias, Silvina Chemen, por tus palabras, y vamos a continuar este panel tan pluralista, con miradas tan particulares, ahora con Malena Lozada Montanari. Ella es miembro de la Iglesia Metodista de Flores, licenciada en Ciencias de Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, becaria del CONICET. Se encuentra realizando el doctorado en Ciencias de Atmósfera con especialización en cambio climático y ciudades, y ha participado en encuentros y congresos sobre cambio climático. ¡Qué tema! Bueno, Malena, gracias por estar junto a nosotros y te damos esta palabra con este momento. Hola, bueno, espero que se me escuche bien. En primer lugar, agradecer también la invitación a estar en esta mesa de diálogo interreligioso junto a mis compañeros y mis compañeras de esta mesa, en la que intentamos de alguna manera poner palabras a qué significa el cuidado del planeta viéndolo desde una perspectiva religiosa. Como las palabras que dijo, por ejemplo, el doctor Lucio, la idea de que hay que de alguna manera combinar ciencia y religión, que no pueden ir separadas, y nosotros tampoco podemos ir separados, parecido a lo que dijo Silvina, de tener nuestra fe y olvidar lo que ocurre alrededor nuestro en una cuestión mental, hasta en una injusticia económica que se puede estar dando. Bueno, sí. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, yo también concuerdo en que no pudimos separar nuestra religión de la ciencia de las creencias, de la fe, sino que tienen que ir juntas. Justamente por eso, quizás mi mirada va a ser más científica, porque siento que me tengo que dar, pero intentando en todo esto dar igual una reflexión como persona de fe. Entonces, como científica, me parece importante comentar qué es lo que estamos viviendo.
qué estamos experimentando y cuál es la perspectiva que podemos ver o no a futuro. Imagino que, bueno, por lo que estuvimos hablando del cambio climático no es algo ajeno, aunque sea solo en cuestión de términos. Pero, ¿por qué es tan importante hablarlo? Porque el cambio climático es real, no lo estamos sufriendo su mayor intensidad, créanme que no, pero es algo que trae consecuencias a futuras, que no es un futuro tan lejano y sí es un futuro bastante cierto. Como pueden ver en el grafiquito, y bueno, que se poner en la espalda con una especie de homenaje al pino, los cambios en la temperatura en lo que sería el último siglo evidencian un mundo de 1 grado de calentamiento, aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que hoy en día estamos viviendo en un planeta que tiene 1 grado de temperatura mayor a lo que ocurría hace 100 años, cuando, como comentó, creo que el doctor Lucio, comenzó la llamada revolución industrial y el hombre comenzó, de alguna manera, mejor dicho, el ser humano, a inmiscuirse sin querer en lo que ocurría en la naturaleza y en el ambiente. En vistas de lo que del 2015, no sé quién está manejando, pero se puede pasar a la siguiente diapositiva. En vista de las reuniones que hacen todos los años los países en la ONU, en la llamada Conferencia de las Partes, en el 2015 en la ciudad de París, Francia, se llegó al conocido Acuerdo de París, donde se establece que todos los países deben realizar acciones de mitigación para mantener el calentamiento global debajo de 2 grados y un objetivo todavía más ambicioso de mantenerlo debajo del grado y medio. ¿Por qué este umbral ambicioso? Bueno, porque la realidad es que el 1.5 grados de calentamiento significarían pérdidas irreversibles para el sistema climático, para el planeta y la vida como la conocemos. Por ejemplo, se estima que el 90% de los corales morirán y también el nivel del mar de muchas regiones, sobre todo de las ínsulas, de las islas, aumentará de manera que ciertos lugares se vuelvan inhabitables. De hecho, este umbral ambicioso, créase o no, fue peleado por los países en vías de desarrollo y los insulares, es decir, los países que quizás menos contaminados, pero que sí o sí van a sufrir sus consecuencias. Es por esto que, como se dice mucho, no hay que olvidarnos que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Esto qué quiere decir? Que sabemos que las causas del calentamiento global que vienen dadas por el dióxido de carbono en la atmósfera, muchas veces ligado a todo el tema industrial. No todos los países se emiten de la misma manera, no se contaminan de la misma manera, y mucho menos en el mismo periodo de tiempo. Pero lamentablemente sí todos los países tienen que ponerse a trabajar para poder frenar de alguna manera lo que está ocurriendo. El problema es que hoy en día, en este mundo que yo les digo que no tiene que llegar a 1,5 grados o a 2 de calentamiento, las proyecciones indican que vamos a llegar a 1,4 grados, bastante lejano a lo que estamos esperando. Que quizás si todos los países cumplen con lo dicho en el Acuerdo de París y con algo llamado contribuciones nacionales determinadas que tuvieron que presentar, quizás si realmente se cumpla eso, podrían bajar esos 4 grados a 3,3. Es un poco mejor, pero sin duda muy alejado del 1,5 grados que uno esperaría. De hecho, por cómo estamos y cómo vamos, el 1,5 grados de calentamiento, que es este umbral que les digo que generaría pérdidas irreversibles, lo estaríamos alcanzando entre 2030 y 2050, o sea, entre 10 y 30 años. Y bueno, ¿qué está ocurriendo con la pandemia, no? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos creer que ocurrirá, que ya está ocurriendo con esta enfermedad que hizo que el mundo se paralice, que el mundo como lo conocemos todavía no esté volviendo a quizás funcionar, por así decirlo, de la misma manera? De hecho, no sé si lo notaron, pero al principio de la pandemia hubo muchas noticias relacionadas al cuidado del ambiente, a cómo podíamos reflexionar y volver a pensar nuestra relación con la naturaleza.
Y a medida que la cuarentena, al menos en Argentina, y la pandemia en sí se fue extendiendo porque nunca se controló, esas noticias dejaron de ser noticias, como que nos olvidamos de lo que estaba ocurriendo. Y en sí mismo también salieron muchas noticias como diciendo, bueno, por suerte mejoramos de alguna manera lo que está ocurriendo con el ambiente, no estamos contaminando tanto, lo cual está bueno y es verdad. De hecho, las proyecciones de lo que se llama el dióxido de carbono en la atmósfera dan un 7% menos de lo que se hubiese esperado en un año con funcionamiento, por así decirlo, normal. Pero para entender un poco más cuál es la problemática, me gusta esta analogía que no es mía, sino que la escuché y me pareció que es muy buena. Y es que el problema del dióxido de carbono en la atmósfera, que es lo que genera el conocido calentamiento global, se lo puede pensar como una bañadera que se va llenando. El agua está corriendo y se va llenando. Con esto de la pandemia, es como que sería que el chorro de agua de la canilla no tiene la misma potencia que años atrás, pero sigue abierta, sigue siendo una canilla abierta. Y como tal va a seguir aumentando su nivel, y a menos que saquemos el tapón, que eso lamentablemente es algo que todavía no se sabe cómo hacer, la bañera va a seguir estando llena. Ahí mostré esto que les digo, cómo sería el pronóstico. Como pueden ver, sigue aumentando, la pandemia hace que disminuya un poco, pero va a seguir estando y se va a seguir llenando. Y me parece que a la vez no hay que dejar de lado y de pensar, sobre todo con que el título era cómo pensarlo en la post-pandemia, que este año fue un año de parálisis económica para básicamente todo el mundo. Algunos países se van a sentir mucho más resentidos que otros, estamos en Argentina, así que seríamos los más resentidos. Entonces que hay muchas expectativas y a la vez incertidumbres acerca de cómo se saldrá adelante en este mundo post-pandemia, que todavía no alcanzamos, pero que vamos a alcanzar, vamos a salir adelante. Y si esa manera de salir adelante y de recuperar las economías, ¿cómo va a ser? ¿Que va a ser otra vez a partir de combustibles fósiles o si se va a dar el paso a las energías renovables, que son las que se necesitan para mejorar de alguna manera nuestras perspectivas futuras? Lamentablemente no hay perspectivas muy buenas. Y yo sé que muchos dicen que lo primero es lo económico, porque eso trae muchas consecuencias sociales y políticas, y lo entiendo, pero justamente lo que está en pantalla, esta review, lo que muestra es todo un artículo que igual cuenta un montón de cosas científicas, pero que respecto al económico termina concluyendo que los costos que todos los países van a tener que enfrentar debido al cambio climático, a lo que se llama tanto adaptación como mitigación al cambio climático, son mucho mayores que los costos de inversión que hoy mismo se necesitarían para, por ejemplo, pasar a energías renovables y dejar de subvencionar combustibles fósiles. Yo sé que esto es difícil y sé que en muchos lugares va en contra de las actividades económicas de cada país y que no es nada fácil. Pero bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, justamente acá es donde me gustaría retomar el foco de este diálogo interreligioso y repensar cuál es nuestro rol como personas de fe en todo esto. Si tenemos un fin. Yo creo que sí lo tenemos. Comparto completamente las palabras de la rabina en que las religiones quizás quedaron relegadas solamente a un diálogo interreligioso y que es necesario construir un concepto real de la casa común. Y a la vez yo agregaría que también nos tenemos que ver como voz profética, pero no solo dentro de nuestros espacios de culto o dentro de nuestras propias religiones, sino voz profética hacia los demás. Personalmente mi fe es la cristiana, por lo cual el que da la casa común es para mí parte de la gran comisión que nos dejó Jesús. Pero sé que no es solo la religión cristiana la que tiene una relación de cuidado con la creación, sino que es algo común a todas las religiones, algunas entendiéndolas mejor que otras, ni que hablar de si hablamos de las creencias de los pueblos originarios que tenían una relación con su tierra
mucho más importante que la que entendemos nosotros hoy en día. Pero justamente por todo lo expuesto antes, es que siento que tenemos que poner de relieve de alguna manera y denunciar lo que está pasando desde lo que podamos o como podamos. Lo último que se está mostrando, y que creo que a nadie le está ajeno, es el tema de los incendios en todo el país, incendios que por suerte fueron controlados por el momento. Pero me parece importante decir que, por ejemplo, el gobernador de una de las provincias más castigadas por el fuego en estos días, hace poco en una red social escribió que cuando el fuego estaba ingresando a Capilla del Monte, Dios nos envió la lluvia y apagó la llama. Sin dudas, creo que todos compartimos esta gratitud a que la lluvia tan esperada en tantas provincias del país ayudó sobre todo a apagar los focos de incendio, pero, y esto es lo que alertó a gran parte de la comunidad científica y social que venía siguiendo el tema, parecería que nuevamente, una vez que llegó la lluvia, nos olvidamos de todo lo que había detrás de esos incendios, que fueron incendios provocados por el ser humano, y en particular en nuestro país para ganar tierras de cultivo. Incendios que a su vez se descontrolaron por una sequía extrema. La sequía extrema es parte de las consecuencias del cambio climático, ya que los extremos se van a ver cada vez más intensificados. Es verdad que no todos los años se van a dar estas sequías, pero sí que las tenemos que esperar mucho más seguido que en otros momentos. Entonces yo creo que si todos y todas que nos estamos acá nos importa el cuidado de la casa común, el cuidado de la creación, entonces tenemos que vernos como agentes de cambio y dentro de nuestras propias creencias y religiones buscar la manera de luchar por una justicia ambiental real que venga aparejada de una justicia social y de una justicia económica. Para cerrar, voy a citar una científica a quien yo admiro mucho, que dice: estamos a tiempo de cambiar antes de que el clima lo cambie todo. Muchas gracias. Gracias Malena por tu presentación. Y ahora vamos a completar este panel invitándola a Andrea Perdoni, la licenciada Andrea Perdoni, que es miembro de Asamblea Nacional Bahá'í, secretaria de Asamblea Espiritual Local de La Plata, psicóloga de la Universidad Nacional de La Plata, es miembro también, por supuesto, de nuestra Mesa de Diálogo Interreligioso de La Plata y Región Capital Bonaerense. Bienvenida en este espacio, Andrea, y por supuesto compartimos tu charla. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, creo que todos compartimos una felicidad hoy, que es celebrar este tercer Congreso de Diálogo Nacional Interreligioso. Bueno, gracias a Dios, a la mesa, a los esfuerzos, a los amigos que están acá. Alá Wafa, así decimos los bajáis, quiere decir Dios es el más glorioso, y como Daniel decía, aquí estoy en nombre de la comunidad bajáí de Argentina. Mi breve exposición va a tener 3 puntos que recorreré casi los títulos solamente en 10 minutos, que me esforzaré por respetar. Primero quiero compartir con todos las palabras de Baha'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í, profeta para los Bahá'ís, última manifestación de Dios, que trae el mensaje de unidad de la humanidad, de las razas, de las naciones, de las religiones. Un solo Dios, como hoy estamos acá compartiendo. Luego, algo que expertos han puesto de manifiesto mucho mejor y que yo solamente voy a nombrar, que es el estado de nuestro planeta, ¿verdad? De la casa común y de los habitantes de la casa común, antes de la pandemia. Y una pregunta en relación a las pandemias históricas que la humanidad ha sufrido y esta pandemia en particular, que es: ¿qué aprendizaje podemos tomar de ellas? Y finalmente, compartir con ustedes la visión de futuro que tenemos los bajáis. Queridos amigos, amigas, los invito a leer juntos
unas palabras de Bahá'u'lláh que dan clara idea de cuál es el lugar de la creación y del hombre en ella para los bahá'ís. Si Dios quiere, voy a poder compartir pantalla y si la tecnología me ayuda. Bahá'u'lláh dice: habiendo creado el mundo y todo lo que en él vive y se mueve, él, por intermedio de la acción directa de su irrestringida y soberana voluntad, escogió conferirle al hombre la singular distinción y capacidad de conocerle y amarle. Una capacidad que debe necesariamente ser considerada el impulso generador y el objetivo primordial que sostiene la creación entera. Amigos, toda la creación tiene un fin, que es conocer y amar a Dios. Y continúa diciendo Bahá'u'lláh: sobre la más íntima realidad de cada cosa creada, Él ha derramado la luz de uno de sus nombres y la ha hecho un recipiente de la gloria de uno de sus atributos. Sobre la realidad del hombre, sin embargo, Él ha concentrado el esplendor de todos sus nombres y atributos y ha hecho de éste un espejo de su propio ser. De todas las cosas creadas, solo el hombre ha sido escogido para recibir tan grande favor y tan perdurable generosidad. Amigos, si nosotros viéramos en la tierra los signos del poder de Dios, de su generosidad, ¿cómo la trataríamos? Si nosotros viéramos en el mar derramada la luz del nombre de Dios, su gloria y su majestad, ¿cómo lo trataríamos? Más aún, en esto comulgo con la rabina y con Malena también, con todos, con el doctor Florio también. Si viéramos en cada ser humano el reflejo de nuestro Creador, ¿cómo lo trataríamos? Entonces, no soy experta, no voy a compartir con ustedes muchas cifras que todos conocemos, que todos hemos visto, sobre el estado de nuestra humanidad y de nuestra casa común antes de la pandemia. Solo voy a compartir con ustedes 2 fotos y una pirámide, muy brevemente. Algunas imágenes de nuestro planeta y de nuestros hermanos. Rápidamente, una pirámide, si miramos la punta de esta pirámide de la riqueza global, 0,7% concentrado el 45% de la riqueza total y en la base el 71% con el 3% de la riqueza. Bien, tremendo, pero el nombre de mi breve exposición es una cita de Bahá'u'lláh que dice: mi calamidad es mi providencia. Aparentemente es fuego y venganza, pero por dentro es luz y misericordia. Es muy interesante, no voy a profundizarlo, ver la sincronicidad que hay con las grandes pandemias y los puntos de inflexión en la historia de la humanidad. Nuevamente voy a compartir con ustedes. Hubo 3 grandes pandemias, las más grandes, ¿verdad? Tenemos la plaga de Justiniano, la peste negra, la gripe española. Cada una coincide con un cambio de época. El fin de la Edad Antigua y el comienzo del Medioevo estuvo la peste de Justiniano. La época de transición de la Edad Media a la moderna, la peste negra, 60-65% de la población de Europa desapareció. La gripe española. Muchos historiadores dicen que la Primera Guerra Mundial
difícilmente hubiese terminado sin la gripe española. Entonces, cada prueba ha sido un paso más para la humanidad. Y la pregunta es, ¿está desfasado el sonido? ¿Qué aprendizaje vamos a tener de esta pandemia mundial? Es la primera vez que una pandemia asola a la humanidad entera. Y eso habla de un momento particular de la humanidad. Nunca antes había sido tan patente para nosotros la gran familia que somos. Lo que pasa en Wuhan se traslada a todo el planeta, y si todo el planeta no se sana, ninguno de nosotros estará a salvo, en ninguna parte. ¿Qué aprenderemos? La mesa desde ayer, las exposiciones de hoy, todos los profetas han venido con un único propósito, y es que este mundo de la humanidad se transforme en el mundo de Dios. Todos los profetas trajeron el mismo mensaje de amor, de unidad de la humanidad, de hermandad. Entonces, finalmente, quiero compartir con ustedes 7 candelas de las que habla Abdul Baha, el hijo de Baha'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í, como había dicho, su hijo, para todos los Bahá'ís, el maestro. Él habla de 7 candelas necesarias para llegar a alcanzar esta unidad. Y son: la primer candela es la unidad en el dominio político. La segunda, la unidad de pensamiento en tareas mundiales. Evidentemente este COVID ha puesto en jaque a los gobiernos en una necesidad de cooperación. Pensamiento en tareas mundiales. Todos hablamos hoy de que si no nos salvamos todos, si no cooperamos todos. La tercer candela es la unidad en libertad. Y creo que este congreso nos da la experiencia de eso. Cada uno ha compartido sus principios, ha compartido sus desafíos, especialmente ayer en la mesa de libertad religiosa, con el respeto de todos, con el amor de todos. La unidad de la religión es la cuarta candela. Abdul Baha dice que es la piedra angular cuyo esplendor Dios reflejará. La unidad de las naciones, la unidad de las razas, la unidad de una lengua común. Baha'u'lláh dice, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. La gran familia humana. Que no haya fronteras. Que allí donde nos dirijamos, hablemos la misma lengua y seamos verdaderos hermanos. Parece un sueño y sin duda es el de todos. Y voy a compartir con ustedes unas palabras de Abdul Baha muy alentadoras, que dicen, inevitablemente habrán de acontecer cada una de ellas, por cuanto el poder del reino de Dios prestará ayuda y apoyo en su realización. Baha'u'lláh dice, la naturaleza es la encarnación del nombre de Dios, el Hacedor, el Creador, la expresión de la voluntad de Dios, la dispensación de la providencia de un Creador todo amoroso. Quiero terminar compartiendo con ustedes esta foto. El mundo unido contra un virus que no conoce fronteras. La Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Gracias.
Muchas gracias, Andrea, entonces, por tu disertación. Como habrán visto, este panel, con la pluralidad de visiones, han aportado ideas centrales que confluyen, se entretejen en nuestra vida, así como lo hemos notado en el día de ayer, también lo notamos hoy, donde, con el permiso de quienes han presentado esas ideas particulares, resalto este momento de cambios y la pregunta de cómo salimos adelante para cuidar el mundo. Lo que es lo que el doctor Lucio Flores decía del antropoceno, esta acción del ser humano que afecta al planeta, ¿sí? Y la combinación entre la ciencia y la religión, entendiendo la religión como esa fuerza interior y ese sentido que se le busca. Encontramos en las palabras de Andrea también que toda creación tiene un fin, tiene un sentido, que es el reflejo del Creador en cada uno de nosotros. Y estas pandemias que fueron sucediéndose en la humanidad, desde donde ahora esta cuarta, desde la visión que has presentado, nos abre un impresionante interrogante, es ¿qué aprendemos ahora de esto? Y lo que de alguna manera esta mesa está preguntándose y este congreso de alguna manera lo está invitando al interrogante es cuando lleguemos el momento de post pandemia, porque va a llegar, en pronto momento llegará, ¿cómo saldremos renovados? Y en eso quiero resaltar tanto las palabras que ustedes dijeron como la de Silvina Chemen, donde la exclusión social, la diferencia o el quedar con meras palabras y enunciados bonitos en nuestras casas de rezos o en nuestras instituciones no alcanza. Como decía ella, no podemos hablar de casa común si no hay un bien común. Recuerdan que ayer en el cierre pasamos el video de acciones solidarias que esta mesa de diálogo fue realizando a pesar de estos momentos tan difíciles, y por supuesto tenemos muy en alto y muy en claro la importancia de no quedarnos en enunciados y en palabras bonitas, sino en poder llevar acciones que nos ayudemos mutuamente. Me permito una licencia. Uno de los salmos dice, Ine matov umanaim shebetachim gam yachad, y qué hermoso y qué maravilloso es que los hermanos estemos unidos. Dios quiera que esto que estamos promoviendo y estamos transmitiendo también nos ayude a poder aunar esfuerzos y contribuir para que esta humanidad que todos estamos hablando y pueda mejorarse y sentirse fortalecida después de estos momentos difíciles. Vamos a continuar con lo que es el programa. Aprovechar a agradecerle a la doctora Verónica Jiménez de Vigo por participar en este espacio. Muy breve síntesis. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y también en París, no recuerdo la universidad. Verónica Jiménez. Es investigadora del CONICET. Dirige el programa Sociedad, Cultura y Religión del CI CONICET. También dirige proyectos en Flaxo, es una investigadora de renombre internacional, así que le agradecemos muchísimo que esté hoy con nosotros. Y coordinó junto con Fortunato Maglimachi y con Juan Cruz Esquivel las dos ediciones, y particularmente la última, de la encuesta de valores religiosos en Argentina, que, aprovecho a dar el dato, es el único dato estadístico, y más ahora que se ha suspendido por la pandemia el censo, sobre religión en Argentina, así que también es un dato que es importante para quienes investigamos religión, pero también para las comunidades de fe.
Así que bueno, muchísimas gracias, Verónica, por participar. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy yo la que agradezco la invitación a participar y encontrarme con tanta gente conocida, con tantos amigos con los que nos hemos encontrado en diferentes espacios. Agradezco además particularmente esta invitación porque 2020 es un año difícil, ha sido y sigue siendo un año complejo en el que la enfermedad, el dolor, la muerte se volvieron cotidianos para muchas personas en la humanidad. Y las religiones en este sentido jugaron un rol, no solo en la relación con las personas, conteniendo angustias como se podía a través de redes sociales, de la presencia telefónica, sino de los medios de comunicación, sino también en la relación con el Estado, ofreciendo lugares para aislar personas, camas para cuidados básicos, organización de comedores y merenderos ante la emergencia alimentaria. Así que me parece que aquí estamos ante un mirar al otro del cual hablaba Silvina en la presentación anterior. Yo voy ahora a comenzar a hacer una breve presentación acerca de la presencia de lo religioso en el espacio público latinoamericano y cómo podemos caracterizar hoy a la sociedad argentina y a la sociedad latinoamericana desde el punto de vista de su diversidad religiosa. Antes que nada, tenemos que empezar diciendo que el espacio público latinoamericano tiene un espesor histórico fuerte en cuanto a la presencia de la religión. La religión estuvo desde hace mucho, ha tenido y tiene una presencia sostenida, que además perdura y se transforma en sociedades que están trabajadas por la modernidad. Es decir, la modernidad las atraviesa y la religión, las diversas religiones siguen ahí transformándose, recomponiéndose, armando nuevas maneras de relacionarse con las personas y en el espacio público. Para pensar un poco en Argentina, estas son cosas que ya las estuvieron, se vieron ayer, pero me interesa decir, bueno, ¿cuál es el marco legal en el que la diversidad religiosa se desarrolla? Como aquí saben bien, la Constitución argentina, cuya primera versión data de 1853, se plantea ya el derecho a la libertad religiosa de los individuos, ¿no? La libertad en la práctica de las religiones está presente, aunque marcada por una profunda desigualdad, porque la Iglesia estatuto, que es un estatuto privilegiado y diferente, desde el punto de vista de que además es la primera que está mencionada en ese texto constitucional en el artículo 2. Ese sería como el marco legal en el cual la diversidad religiosa se desarrolla. ¿Y cuáles serían hoy por hoy los rasgos de las sociedades latinoamericanas contemporáneas desde el punto de vista de la religión en este marco jurídico? En principio, podemos hablar de tendencias que son solo aparentemente contradictorias, en donde primero ese credo que había sido monopólico, el catolicismo, con mayor o menor aceleración con respecto a los distintos países, disminuye. Podemos ver que el catolicismo disminuye y que crecen otros credos que ocupan cada vez más espacio y se verifican procesos muy interesantes de relectura y de reinversión identitaria de las tradiciones amerindias y africanas, por ejemplo, que abarcan cada vez a mayor cantidad de personas. Una de las grandes novedades en este espacio, que es relativamente novedosa, es el crecimiento de los desafiliados, que es un mundo heterogéneo que nos muestra a personas que, sin dejar de creer y muchas veces sin dejar de practicar, toman una cierta distancia de las instituciones religiosas y van llevando sus prácticas hacia lo personal, lo individual, hacia la intimidad de la conciencia, podríamos decir. Pero me gustaría hacer como un breve recorrido histórico,
para ver cómo se fue produciendo esta situación que acabamos de describir. En principio podemos decir que Argentina es un país marcado por una fuerte asociación entre la Iglesia y el Estado, y es un país de mayoría católica. Cuando la conquista europea llegó en el siglo XVI, impuso un modelo de cristiandad en los territorios de lo que es el cono sur de América, bueno, en toda América Latina, pero sobre todo en los territorios del cono sur, en donde la Iglesia Católica y el Estado se superpusieron en funciones y en simbología. El proceso independentista durante el siglo XIX no cambió sustancialmente los fundamentos de esas relaciones entre el poder político y el poder eclesiástico, pero sí podemos ver que esto comienza a transformarse a fines del siglo XIX y principios del XX con la consolidación de los estados nacionales, en donde se construye la esfera de lo público en detrimento de otros espacios institucionales, que son tanto provinciales como eclesiásticos de la Iglesia Católica. Esto sucede en Argentina, pero también sucede en este momento en toda América Latina. Especialmente nos interesa enfocar los países del litoral atlántico, Argentina, Brasil, Uruguay, que tienen en ese sentido procesos parecidos, en donde hay una progresiva distancia entre la Iglesia y el Estado que culmina en Brasil con la separación entre Iglesia y Estado durante la Primera República, y en Uruguay con la separación de la Iglesia y el Estado entre el 17 y el 19, cosa que en Argentina no sucede. Durante el siglo XX, luego de la crisis del modelo liberal, surge un modelo de catolicismo que es un modelo de catolicismo integral, que se vuelve hegemónico y que plantea la ocupación, por ejemplo, del espacio urbano e institucional con iconografía religiosa y los miembros de jerarquías religiosas en las celebraciones civiles. Esto tiene como un recorrido que crece y disminuye durante el siglo XX, pero podemos decir que termina de resquebrajarse esta fuerte presencia católica cuando cae la última dictadura militar. Entonces, a partir de ahí, a partir del 83, podemos pensar algunos ejes para abordar el campo de las creencias, que son, primero, la ruptura del monopolio católico y, segundo, la mayor visibilidad de la pluralidad del espacio religioso. Porque aquí es importante decir que no se trata de pensar a un campo religioso pluralizado que aparece en los años 80 del siglo XX. La pluralización venía trabajando desde muchos años antes, pero lo que es cierto es que después de la última dictadura se vuelve evidente, aparece en el espacio público, aparece en los medios de comunicación, interpela a los ciudadanos. Para pensar el primer eje, es decir, la ruptura del monopolio religioso, podemos ver que hay una baja progresiva de los porcentajes de población que se define como católicos. Esto pasa en todos los países del litoral atlántico, en Brasil, en Uruguay, en Argentina también, pero sobre todo hay como una especie de quiebre de la capacidad de la Iglesia Católica de sostener que esta iglesia es la única garante de la autenticidad de las creencias, porque ahora hay otros actores en la escena. Esto no significa, por supuesto, que el catolicismo se vaya, no, al revés. Lo que estamos diciendo es que precisamente ese espacio de las creencias se diversifica, tanto hacia el interior del catolicismo como hacia afuera de esta creencia. Crecen en este proceso y en el segundo eje de la pluralización o de la visibilidad de la pluralidad del campo religioso, opciones de creencia que disputan al catolicismo la construcción de una religiosidad de masas. Porque, como decíamos antes, grupos católicos y no católicos existieron históricamente, circunscriptos durante el siglo XIX a comunidades étnicas o a minorías nacionales. Lo que vemos a partir de que se vuelve visible a partir de los años 80, un proceso que había comenzado sobre todo a fines de los 60, tiene que ver con un crecimiento acelerado de las confesiones cristianas evangélicas que
se produce sobre todo fuertemente durante los años 80 y 90 y ese crecimiento todavía hoy dura. Eso da como resultado que el espacio del cristianismo se ve ampliado, diversificado y especificado. ¿Qué significan todas estas cosas? Significa que por un lado hay más iglesias, hay más corrientes presentes, entonces son más numéricamente, pero además muestran su diversidad y las personas comienzan, los ciudadanos argentinos comienzan a conocer en esa época la riqueza y la especificidad de las diferentes tradiciones cristianas. Pero por otro lado, digo, ese no es el único elemento que podemos ver en la pluralización del campo religioso, porque también podemos ver que surgen, se ven más otras creencias, otras tradiciones que no provienen de la tradición cristiana y que podemos identificar, si queremos, en tres grandes espacios. Por un lado, hay una reinversión identitaria en las culturas religiosas indígenas, es decir, una revitalización de tradiciones religiosas atribuidas a los ancestros y un retomar esas herencias ancestrales, convirtiéndolas entonces en una presencia nueva dentro de la identidad de las comunidades y en el espacio público. Por otro lado, podemos ver que hay una mayor presencia de las religiones afro-brasileñas y hay una desetnicización de los grupos, es decir, las religiones afro-brasileñas aparecen como una opción para la población, para el total de la población, y no para un grupo étnicamente determinado. Y finalmente, podemos ver que hay una convergencia y una dilatación del espacio de las religiosidades que provienen de Oriente y de otras tradiciones, que es producto de la transnacionalización de los intercambios y del viaje de las creencias, tanto las creencias que viajan junto con los migrantes o de la mano de la expansión de los espacios de encuentro. Estamos haciendo un paisaje religioso, que es un paisaje transformado, en donde podemos identificar diferentes tendencias, y aquí les pido perdón, pero hablo desde la sociología, entonces estoy como situándonos en ese análisis desde las ciencias sociales, que supone que por un lado aparece la posibilidad de pensarse fuera de las creencias de formato religioso, por otro lado hay un proceso de negociación con las instituciones, de acercamientos y alejamientos institucionales, que también es posible identificar, y se consolida también la circulación religiosa como modo de relacionarse con las creencias. Es decir, las personas tienen trayectorias personales múltiples, complejas, en donde van conociendo diferentes opciones y esto se vuelve algo que es pensado en la sociedad como algo posible, como algo que fue habilitado. Estas convivencias, esto da lugar a convivencias de opciones variadas de pertenencia religiosa y de adscripciones espirituales. Podemos afirmar, en suma, que el campo religioso en Argentina y en América Latina es un espacio ampliado, cuyas fronteras son porosas y se superponen con otros campos sociales. Es interesante notar aquí que así como los procesos de secularización leídos desde la Europa occidental llevaban como una progresiva baja y desaparición de las religiones, si nosotros nos centramos en América Latina, lo que podemos ver es que tenemos como una apertura en donde conviven a la vez procesos modernos, premodernos y posmodernos, en los cuales las religiones no desaparecen, siguen estando en el espacio público, reclaman espacios de diálogo con los poderes políticos y sobre todo se rearman en producciones que son producciones nuevas, innovadoras, que destacan lo local y que dialogan también con otros espacios transnacionales. Estas reformulaciones y en las atribuciones de sentido y estas reinterpretaciones de universos simbólicos cercanos dan como resultado
instancias de participación religiosa de gran diversidad y de gran vitalidad. Finalmente, y acá me interesa cerrar para pensar un poco también el contexto de este tercer Congreso de la Diversidad Religiosa, me interesa destacar que hablar de diversidad religiosa no es contar cuántos fieles tiene tal tradición o tal otra tradición. Estamos aquí hablando de riquezas, de patrimonio intangible, de tradiciones que son vehículo de cultura, de espacios de intercambio que promueven el diálogo, el entendimiento, la relación con otros y otras que piensan diferente en algunos aspectos y que piensan similar en otros. Entonces, me parece importante cerrar diciendo que este diálogo y estos entendimientos son espacios que necesitamos mucho en la sociedad argentina y latinoamericana contemporánea. Por eso es que celebro realmente que aún en estas circunstancias complejas y difíciles se realice este congreso y se abran estos espacios de encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por tu exposición, por la claridad siempre y por, bueno, también dar cuenta un poco de este doble proceso donde, por un lado, siempre existió cierta diversidad religiosa, como también vimos hoy en el video histórico sobre la ciudad, pero al mismo tiempo se fue cambiando la construcción de ese espacio público con menos presencia católica y más presencia de la diversidad, y que la diversidad en las creencias, esto que indicabas muy bien y que tiene que ver también con el comentario que yo hacía sobre las encuestas, que si bien como sociólogas destacamos la importancia del dato cuantitativo para algunas cosas, es cierto también que estamos viendo formas en que las personas perciben el mundo y viven su vida cotidiana, y entonces no se le puede poner una cuantificación a eso en términos de ser más o ser menos, no quiere decir ser mejores o peores, digo, y eso también creo que es algo que agradezco que hayas destacado. Así que bueno, agradecer muchísimo la participación y esperamos poder contar con vos en algún otro espacio organizado por la mesa. Damos paso al siguiente momento. Daniel. Sí, lo que continuamos ahora es la tradicional proclama que se hace comúnmente en los encuentros de diálogo interreligioso. Eso es como una especie de síntesis y también de enunciación que hace a justamente la continuidad y la trascendencia de estos eventos, llevándolas a la práctica en todo lo posible. La pandemia nos ha puesto en vilo nuestro modo de existir, nos interroga sobre nuestra particular manera de convivir y de dar significado día de nuestra vida, revelando las cosas verdaderamente importantes de la vida. Nos invita a reaprender a caminar juntos en las diferencias, a cuidarnos y a cuidar nuestro mundo. La libertad religiosa es una condición esencial de nuestro existir en comunidad, respetándonos en nuestras distintas confesiones, culturas y pertenencias. Debemos seguir cultivando una pedagogía del diálogo sincero y profundo que nos permita unirnos en nuestras almas creadas por la chispa divina. Realzamos y revitalizamos los valores fundamentales de nuestro existir en comunidad, manteniendo en alto el respeto, la solidaridad, la humildad y el perseguir insistentemente por la defensa de la verdad, la justicia y la paz entre todos los pueblos de nuestra humanidad. Que sigamos construyendo puentes que nos unan en este fascinante camino del diálogo interreligioso, con convicción, con compromiso, con acciones de bien. Que el Todopoderoso nos brinde su luz de esperanza para reencontrarnos en la diversidad y en la hermandad plena. Y ahora, con el objetivo de conservar la práctica instaurada en este primer congreso que fue tiempo atrás, a continuación vamos ahora a
resaltar la trayectoria de aquellos que fueron sembrando a lo largo de su vida las semillas que nos han permitido encontrarnos hoy aquí. A continuación, entonces, la doctora Adriana Di Camilo presentará los reconocimientos a la trayectoria en el diálogo interreligioso. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, para mí este es un momento muy emocionante, porque destacar a personas por su trayectoria en el camino del diálogo interreligioso es hablar de diálogo interreligioso, que es esa construcción entre las personas de fe, donde se unen los objetivos que tenemos en común, promulgando los valores, siempre dentro de lo que llamamos el bien común, de eso que hoy escuchamos hablar muchas veces. Dialogar entre las personas de distinta fe es tratarnos sin distinción de creencias, ¿verdad? Sin creencias religiosas. Y rescatamos siempre los valores, apuntando a ese bien común desde lo cotidiano, no solo dentro de nuestros encuentros como grupos de diálogo interreligioso. Por eso es que hoy vamos a destacar el trabajo en la promoción del diálogo interreligioso y el acompañamiento a todas las religiones y confesiones de dos personas muy queridas que muchos de ustedes conocen y creo que dentro de todo nuestro país son conocidos. Son dos personas amigas que su cotidianidad los hace estar en distintos ámbitos laborales también. Bueno, ellos son Graciela Páez Báez y Jorge Sánchez. Después se va a presentar en breves palabras su trayectoria. ¿Pero por qué digo esto? Porque Graciela Páez Báez, en la promoción del diálogo interreligioso, siendo secretaria desde la fundación de la Mesa Provincial Interreligiosa de San Juan. Pero también tenemos que destacar que Jorge Sánchez es un funcionario público y aunque el ser humano viene, porque venimos para el servicio entre nosotros y entre toda la creación, pero el funcionario público es un servidor y en el área de culto, en Jorge Sánchez debemos rescatar que tiene una trayectoria de más de 30 años en culto, como funcionario de culto, y ha estado siempre uniendo. Es decir, estamos hablando de dos personas que promueven la interacción de las personas más allá de la fe, y cuando están con gente de fe, tratan de acercarla. Así que bueno, a mí esto la verdad que me emociona mucho porque son dos amigos muy queridos que también nos ayudaron en la construcción de esta mesa de diálogo interreligioso y también alentaron este trabajo para la tercera edición de este Congreso Nacional de Diálogo Interreligioso. Así que y me gustaría escucharlos y verlos a ellos también. Gracias, Daniel, por el lugar. Bien, ahora entonces pasamos a leer los datos biográficos de nuestros distinguidos representantes y les damos después unos segundos para que puedan compartir alguna breve reflexión. Graciela Beatriz Páez Báez es nuestra primera reconocida por su destacada labor en la promoción y difusión de valores de diálogo interreligioso. Nació en la provincia de San Luis y reside en San Juan, capital. Posee una extensa trayectoria profesional en la Dirección de Relaciones de Culto y ONGs del Ministerio de Gobierno de la provincia de San Juan. Aunque, como bien señaló Adriana, hoy queremos destacar su actuación religiosa e interreligiosa.
Es coordinadora nacional general de religiones de la Asamblea Espiritual de los Bahá'í de la Argentina, representante de Asuntos Externos en San Juan ante dicha Asamblea Nacional y secretaria de la Asamblea Espiritual de los Bahá'í de Argentina en San Juan. Miembro fundadora de la Mesa Interreligiosa Provincial de San Juan, se desempeña como secretaria desde el año 2001, en que se creó. Destacamos aquí su función como organizadora del Segundo Congreso Nacional de Diálogo Interreligioso en el año 2017 en San Juan, donde también fue panelista. Ha sido expositora en distintos ámbitos de nuestro país sobre el tema de prevención en adicciones en poblaciones vulnerables y también sobre mentes interreligiosas. Te damos la palabra, Graciela, si querés decir algunas palabras y luego pasamos a Jorge. Buenas noches, muchas gracias. Jabahawla Abhab desde San Juan. Gratitud por este reconocimiento y los abrazo desde acá a toda la mesa de diálogo de La Plata, y los agrego a la mesa interreligiosa de San Juan, que también los abraza. Y quiero decirles que no plantes la semilla de la rosa del amor. Amada mesa de La Plata, que desde este congreso sean multiplicadores de infinitas semillas de amor de la amada presencia. Cada congreso tiene su impronta, y esta doctora Di Camilo y Patricia Rivero, mis dos grandes amigas, recuerdo que esta semilla de este tercer congreso lo hicimos en la esquina de un café, y estaba presente nuestra pastora amiga Rosalía Neidar. Y el segundo viaje en el que hicieron a San Juan, fortalecimos este congreso que se tenía que dar. Nos costó 3 años insistir, pero la realidad es hoy, se hizo, y reciban bendiciones por doquier. En estos días del Congreso sentí que el camino a la unidad es a través de la empatía individual. Sé que este camino tiene adversidades, pero la certeza del amor de la causa de cada religión o credo se logra desarrollando virtudes en nosotros y damos el ejemplo al otro, que al fin es el fin de todo esto es salvar almas y así ganarnos el camino a la eternidad. Y otro sentir es que el Estado no debe ignorar las religiones ni credo. No tiene, perdón que tenía la cámara apagada, me estaban avisando, muchas gracias. Y este sentir, quería decirles que el Estado no debe ignorar las religiones ni credos. Estos son los que ayudan a que las gentes sean formadas en virtudes como honestas, honradas y desprendidas. Y quiero darle mi respeto y gratitud a los funcionarios donde cumplo mis funciones laborales, que son a mi directora, licenciada Liliana Holguín, a mi secretario de Relaciones Institucionales, licenciado Marcelo Fretes, a nuestro ministro de Gobierno, Fabiola Ubone, y a nuestro señor gobernador, Sergio Uñá, que ellos siempre nos acompañan, el Estado nos acompaña y sabe que cuentan con nosotros para siempre. Los congresos y el apoyo que nos dan es realmente inexplicable decirles cómo lo hacen de una manera tan desprendida. Y eso es lo importante. Escuché que no deberíamos de trabajar con el Estado, y les puedo decir que el Estado son las personas. Las personas son personas que trabajan ahí. Entonces, creo que deberíamos tener esa amplitud que como credos nosotros tenemos que ayudarles a que todos estemos mejor, para una mejora de una ciudadanía y podamos lograr ser felices. Y quiero despedirme para no tomarles mucho tiempo, porque de hablar lo interreligiosa me apasiona y podría pasarme horas hablando, y mis amigos me conocen. Me despido diciéndoles que, con una cifra Bahá'u'lláh, el bienestar de la humanidad, su paz y su seguridad son inalcanzables a menos que su unidad sea firmemente establecida. Esta unidad no podrá jamás lograrse mientras se permita que los consejos
y ha revelado de la pluma del Altísimo, pasen desatendidos. Enormes gracias a los integrantes de la mesa interreligiosa, a todos y a la mesa de San Juan. Gracias por la confianza de estos tantos años como secretaria. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Y ahora entonces pasamos al segundo reconocimiento a nuestro querido Jorge Sánchez. ¿Sí? Jorge tiene un extensísimo currículum, así que solamente vamos a mencionar algunos puntos centrales. Acá, Jorge, lo que tengo para leer dice tu edad, así que no soy yo la que le estoy contando. Con sus 75 años de edad, entre el amplio currículum de Jorge Sánchez, cabe destacar su vasta experiencia como teólogo, con 55 años de ininterrumpida actividad en las relaciones ecuménicas y el diálogo interreligioso, en especial con la familia abrámica, judaísmo, cristianismo e islam, y en estos últimos años también con afroamericanos. Ejerció actividades pastorales en la provincia de Misiones de 1972 a 1992 y paralelamente en la República Federativa del Brasil de 1986 a 1992. Desde el 10 de diciembre de 1999 se desempeña como director general de cultos de la Municipalidad de José C. Paz, Buenos Aires, Argentina. Desde mayo de 2015 se desempeña como coordinadora de honorem del curso de Religiones Comparadas y Diálogo Interreligioso en el Instituto de Formación Rabínica Abraham Joshua Heschel del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Así que bueno, aquí el reconocimiento a tu trayectoria y también a la larga experiencia con las direcciones de culto que puedo dar fe que sos una referencia para ellos. Assalamu alaikum, salam aleichem, plenitud y armonía para todos. Realmente uno, no sé, compartir este galardón con esta dulce sanjuanina por adopción es una sorpresa. Les agradezco mucho a Adrián y Patricia y a todos los de la mesa de diálogo interreligioso de La Plata este reconocimiento. Realmente hace unos años hubo una reunión en la DAIA cuando era presidente Julio Schlosser. Hicieron una reunión y me invitaron algunos más también. Y en ese momento, antes de comenzar su reunión mensual, hicieron un homenaje para mí y me dieron una plaqueta. Y yo dije en aquel momento, qué interesante es recibir una plaqueta sin estar en la tumba. Así que gracias. 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 Muchas gracias, Jorge, a vos por tantos años de servicio y es un placer poder reconocerte en este evento. Y bueno, y también saludamos a Norma, que es tu compañera en la dirección de culto y que por ahí vi que también estaba. Así que bueno, muchísimas gracias y esperamos que esto sea un pequeño reconocimiento. Gracias. Para dar entonces, ya acercándonos al cierre, queremos agradecerles y como sabíamos que las palabras iban a ser pocas y complejas, les pasamos a hacer el cierre con un video que también tiene como intención cerrar con una oración y finalmente dirá unas últimas palabras Daniel Levy. Así que soy la encargada de esto. Las últimas aquí, ojo. Ah, no, sí, no, ya que estamos hablando de placas, por las dudas no lo matamos a ver. Damos gracias a Dios, al Dios de la creación. Al Dios que nos da el aliento de vida, que un día nos convocó
Un día puso en nosotros el interés por el diálogo interreligioso. Nos convocó y nos reunió y nos propuso realizar este congreso, y su mano protectora estuvo durante la preparación y la ejecución del mismo. Damos gracias porque pudimos comprender que fortaleciendo la unidad desde la fe es que podemos mostrarle al mundo que el Dios al cual nosotros adoramos y servimos es un Dios que ama a toda su humanidad, a todos sus hijos e hijas, que nadie es mejor que otra persona, que somos todos iguales, no importa nuestra expresión de la fe. Este Dios que nos bendice y nos invita a trabajar para una cultura de paz, para que en esta tierra podamos ver la gloria de Dios. Queremos seguir trabajando en la construcción del diálogo interreligioso y le pedimos al Dios que nos creó, que podamos seguir compartiendo esta alegría de sentirnos hermanas y hermanos del mismo Dios con otras expresiones de la fe. Sigamos trabajando por la paz. Esto se lo pedimos al Dios Altísimo, al Dios de la creación. Y solamente le podemos decir gracias, infinitamente gracias. Diana, ¿quieres decir unas breves palabras cerrando casi el final? Sí, cómo no. Bueno, para cerrar este día y este mismo congreso, por mi lado voy a agradecer la presencia de los funcionarios que nos acompañan, entendiendo que esto de las religiones, de la interreligiosidad, es cultura y es tradición. Por eso queremos agradecer que nos acompañe, hay mucha interferencia, perdón, que nos acompañen funcionarios del gobierno, donde ahí nosotros estamos diciendo que queremos que nos acompañen y nosotros estamos también a disposición para asesorar. La comunicación, y también al doctor Gustavo Bazán, que sin ser funcionario está desde hace muchos años en la dirección del culto y a quien todas las religiones lo reconocemos por su acompañamiento durante décadas. También agradecemos mucho a la Municipalidad de La Plata, que tenemos acompañándonos permanentemente al director de culto de la municipalidad, que es el señor Mateo Alberto, que es muy joven, que quiere aprender y que está a nuestro lado siempre preguntándonos y tratando de que esta mesa de diálogo interreligioso pueda ser interreligiosa para que estos funcionarios, quiero rescatar, que desde su función traten de unir a las religiones, porque unir a las religiones es unir a las personas comunes, sin que lleven un cartel de religión, sino respetando su fe y su tradición. Así que muchas gracias a todos ellos. Esto por mi parte. Bueno, como ven, estos 7 meses de virtualidad todavía nos traen algunas
dificultades de voces, micrófonos, interferencias, pero a la vez nos desacartonó, porque reconocemos que aún en los mejores eventos las cosas pueden a veces pasar de este modo. Estamos cerrando definitivamente entonces el espacio. Yo me quiero permitir un agradecimiento a la Mesa de Diálogo Interreligioso de La Plata y toda la región, a cada uno de los integrantes que ha puesto todo. En particular, permítanme, amigos de la mesa, resaltar el tremendo trabajo que tuvieron Luis, Pilar, Natalia y Adriana en el armado y en toda esta cosa que tratamos de hacer junto con todos otros amigos y amigas de la mesa que nos dieron apoyo y nos acompañaron. Quiero que este congreso, que fue pensado para fortalecer lazos en una respetuosa y digna convivencia entre todos los seres humanos, no sea el cierre, sino el inicio, ¿sí? Empecemos a trabajar juntos y, como muy bien dijeron nuestros amigos que fueron disertando, si hay mucho por hacer, no podemos quedar solamente en palabras, no podemos solamente quedar en estos diminutos espacios de congresos o de jornadas, sino que tenemos que salir a la calle hoy más que nunca, donde la ansiedad y la incertidumbre nos invade permanentemente. Por último, 3 palabras que a mí me parece que son 3 valores fundamentales: compromiso, continuidad y trascendencia. Que el Eterno nos ilumine a cada uno de nosotros y que nos dé la fuerza para ser convincentes en el mejoramiento de este nuestro mundo. Muchísimas gracias por seguirnos, por la paciencia con Internet y con la expectativa de seguir construyendo juntos. Nos vemos. Un abrazo grande.